Ya puedes grabar. Ya está grabando. Y ahora bien, hasta ahí, chicos, termina el ejercicio. Tenemos 2 diámetros de lo que es el punto A. Entonces, ustedes escogen el que hallamos por medio de las tablas de rodamiento, porque es el más importante. Hasta ahí sería el ejercicio, pero ahora tenemos que responder los incisos. Ya. A ver, ¿dónde quedaron los incisos? Aquí están. A ver, ya respondimos el inciso A. Sí, lo respondimos en lo primerito que hicimos. Es mostrar la geometría, la ubicación de todos los componentes, ¿no? Es lo que hicimos acá. Está acá. Ahora, el inciso B es la geometría propuesta del diseño del eje indicando los respectivos factores de concentración de fuerza. Esto de acá es esta partecita de acá. Aquí igual anoté el inciso B es este de acá. Ya, así lo van a hacer, fíjense. Colocan aquí, digamos, lo pueden dibujar o no, depende de ustedes, su eje. Ahí le ponen este punto A, punto B, punto C y punto D. Lo que tienen que hacer nomás, chicos, es dibujar un eje. Dibujar un eje de cómo más o menos va a estar cómo más o menos es su eje. Para dibujarlo así exactamente bien, tendrían que hallar el valor de los diámetros de todos los puntos, pero Nica, pues, y el ingeniero solo le está pidiendo de 2, ¿para qué van a hallar de todos? Entonces tienen que nomás hacerse ustedes un dibujo, así como se les antoje, pero que siga esta regla de acá, fíjense. A ver, ¿dónde está? Ya. Fíjense, primero que el punto A, digamos que es el principio, ya lo van a hacer el más chico, lo van a hacer el más chico. Después, escalonadamente, fíjense, esto es como que aquí va a venir, fíjense, es como que aquí va a venir el rodamiento, en este caso de acá. Ahí está, fíjense, hacen así, lo dibujan el eje, un escalón para es del otro diámetro. Entonces, ahí va a estar el otro elemento, ¿no? Ahora bien, esta parte de acá, no es un diámetro de un punto. Fíjense, el primerito que hicimos es el diámetro de A, le van a colocar como lo ves acá. El segundo escalón le colocan diámetro de B. ¿Ya? Luego hacen un escaloncito más y este escaloncito más no es parte de ningún punto. Es solamente un escalón para que mi eje no sea una escalera, no sea ascendente. El eje tiene que ser uniformemente, ¿no? Tiene que subir y bajar, digamos, para que tenga su uniformidad. No puede ser todo ascendente porque se va a romper de un lado. Un escalón que va a ser como el centro y va a ser el más grande, que es este de acá. Luego va a ser lo que es la bajada, en este caso. Va a bajar del punto hasta el punto C, hasta el diámetro D, hasta ahí. Y le colocan ahí diámetro D. Luego va a bajar un poco más, otro escalón más, y ese va a ser el diámetro D. ¿Ya? Así lo van a hacer como que escalones, pero que no son ascendentes, digamos. Esto asciende hasta un punto, hasta el punto B, se crea un escalón más que va a ser como que la base, y luego se va bajando, ¿ya? Esto en sí no es lo real, no es como se hace el diseño, pero yo se lo digo para que lo dibujen nomás, porque el ingeniero lo que quiere es que lo dibujen, nada más. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Siempre se dibuja de esa manera? O, por ejemplo, si estuviera al inicio un engranaje. No pasa nada, dibujarlo así nomás. Dibujarlo así porque obviamente si hubiera un engranaje acá, este diámetro acá tal vez sería grande, no sería más grande que el otro, pero sería diferente, sería más grande que este. No está a escala esto, pero como te digo, por el tema de las reacciones, por el tema de los momentos, ¿no es? ¿Te acordás? De los momentos que aquí solo hay reacciones, fuerzas radiales, siempre va a ser aquí en este punto lo que es el más pequeño, en los extremos. Siempre. ¿Ya? Más bien si te acuerdas de eso, sí. Siempre los extremos son los más pequeños porque no hay momentos en los extremos, solo hay fuerzas radiales, si no me equivoco. Ajá. ¿Ya? ¿Alguna duda acá de este dibujito? Súper fácil.
Le colocan ahí al primer escalón, digamos, o al primer diámetro que ven, le colocan el diámetro de A, porque es donde entraría A. Al segundo le colocan B, porque es donde entraría B. Al C, que es este de acá, que fíjense, no es el mismo que B, pues, es un poco más grande, se puede decir. Un poquito más grande. Esto le hace un poco más grande que se distingue. Fíjense, es diferente a B. Este es el diámetro de C, donde iría el engranaje de C. Aquí. Y aquí el otro escalón, que es el más chiquito, es donde iría el otro rodamiento. No lo colocan, solo dibujan el eje. Lo que el ingeniero Pero dice aquí en el enunciado del inciso B, les pide indicando los respectivos factores de concentración de fuerza. Se refiere a KT, tiene que ponerle, tiene que poner la regla que nosotros tenemos. Por ejemplo, si aquí está en el punto A un rodamiento, le colocan ahí le colocan KT igual a cuánto cuando el rodamiento está en el extremo. ¿Cuánto es? KT igual a 2,5. 2,5 le colocan ahí. En el punto B le colocan ahí, digamos. Hay una flechita, le colocan y le ponen KT igual a cuánto. Esta es una Catarina. Está en el medio, igual a 2. Este de acá es un rodamiento, es un engranaje. Todos los engranajes tienen KT igual a 3 porque tiene como anillo con retención. Aquí no le ponen el 1,06. Por ejemplo, miren, me olvidé aquí en la parte del diseño del eje, lo que es multiplicarlo por el 1,6. Ustedes lo hacen, no se olviden. Yo sí me olvidé, ustedes no se olviden. Bueno, en este caso, no, lo hice yo de la Catarina, entonces no hay lío. Pero si ustedes harían del punto C, esta KT sería igual a 3 y al final el diámetro tiene que multiplicarlo por 1,6. ¿Se acuerdan, no? Ya, entonces 1,06. Sí, 1,06, perdón. ¿Tienen dudas hasta ahí de este dibujito? Tienen que colocarle su KT a cada punto. Cada punto tiene un elemento, ¿no? Y cada punto tiene su propio KT. Lo colocan igual, ¿ya? ¿Tienen dudas hasta ahí de este inciso B? Una consultita, Sí, ¿cuándo es banda o Catarina si se encuentra en el extremo es 1.6? sí, ¿La KT? sí. Ah, ya. Ahora, en el punto C, en el inciso C, determinar los torques y la carga en cada punto, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Y igual gráficamente se refiere a su dirección, digamos, a su dirección de cada carga. Inciso D te dice construir el diagrama de carga cortante y momento flexionante, ya lo hicimos. ¿Cuál es el par torsional que el eje entrega a Q y la fuerza que recibe? ¿Sí? Perdón que te moleste. ¿Será que le podés poner el inciso ahí? Tal, esta es la C, esta es la Verdad. Ya, el inciso B y hasta acá, el inciso A es esta de acá. Lo voy a colocar cuando se los pase ya. Ahorita vamos a perder tiempo. Se los voy a pasar y ahí le colocamos. Pero ustedes ya tienen que saber cuál es el torque, cuál es el paso de torque, cuál es el paso de diagrama, ¿no? Igual se lo voy a colocar, pero no hay problema. Ya, inciso E, ¿cuál es el par torsional que el eje entrega al engranaje Q y las fuerzas que recibe? Ahora bien, este está medio interesante porque te dice algo puntual, te dice cuál es el par torsional que el eje entrega al engranaje Q. ¿Cuál es el engranaje Q? Aquí está el engranaje Q, me le dice el enunciado, aquí está. El engranaje Q es el que engrana con el punto B, con el punto C, ¿no es? Entonces el engranaje Q es este de acá, miren, es este de acá. ¿Cuál es el par torsional que se le transmite? Es el par torsional del punto C. ¿Cuál es el par torsional del punto C? Acá, es igual al punto B, entonces es este valor de acá, 3150. ¿Qué más me pide el inciso? Además el torque, par torsional mejor dicho. Y las fuerzas que recibe, ¿cuáles son? Es WT y WR. Y ya lo hallamos sus valores. Colocan eso nada más. O lo colocan al final nomás. Inciso E, le colocan el torque del punto C, le colocan WT y le colocan WR. No es más. Ahora el inciso F dice determinar los diámetros y el rodamiento en el punto, ya lo hicimos. Ahora aquí te da una pregunta como que teórica. ¿Qué pasa al aumentar la distancia de separación entre los puntos B y C? Ahí es como que ustedes tienen que examinar su ejercicio y ver qué pasa si va a cambiar esa distancia.
Y si se dan cuenta, en el tema de fuerzas, no pueden decir exactamente de que la distancia va a afectar a esta fuerza. No. ¿Dónde afecta la distancia? ¿Dónde es donde más afecta? Es aquí, pues, en los diagramas. Si esta distancia en vez de 5 se hace 10, como dice, si se agranda la distancia entre B y C, me dice, ¿qué va a pasar? Me va a pasar que las fuerzas, que las reacciones que yo hallé van a ser diferentes, no van a ser las mismas, van a cambiar. Entonces mis diagramas van a cambiar. Y si mis diagramas cambian, mis momentos igual cambian. Y si mis momentos cambian, mis diámetros igual van a cambiar, porque en su materia el momento se utiliza en lo que es la fórmula del diámetro, ¿no? Ahí está el momento, fíjense. Si los momentos cambian, los diámetros cambian. Entonces tienen que colocarle eso, bien. Así, formalmente yo le coloqué. Si aumenta la distancia entre los puntos B y C, la distribución de las fuerzas en equilibrio, o sea, me refiero a los diagramas, cambiarán. Por lo tanto, las reacciones en el eje X y Y de los apoyos sufrirán cambios que pueden aumentar o disminuir los diámetros de cada punto. ¿Ya? ¿Tienen dudas ahí? ¿Se entendió eso? Es cuestión de ver nomás qué pasa si esto cambia. Nomás tienen que ver su ejercicio y ver qué va a pasar si cambia esta distancia, dónde me va a afectar. Yo ya sé que la distancia me va a afectar en los diagramas. Y los diagramas son importantes porque necesito los momentos y las verticales para hallar los diámetros. Entonces, si mis verticales y momentos cambian, mis diámetros igual van a cambiar. ¿No ves? ¿Ya? ¿Se entendió esto? Porque ahí muere el ejercicio. Una ¿Alguna duda? Pregunta. ¿Perdón? En el inciso B, ¿cuál vendría a ser el par torsional del eje? Que el eje entrega al engranaje Q. ¿Dónde está el engranaje Q? En tu dibujo. El engranaje, ¿en qué punto está? ¿En punto A, B, C o D? Está en el punto C. Entonces le colocas el par torsional del punto C, que es esta de acá. El par torsional del punto C es igual al del punto B. Habíamos dicho al principio. Entonces es 3150. ¿Ya? ¿Por qué es igual porque habíamos dicho que la fuerza, ¿cómo entra la potencia? La potencia entra por esta polea de acá. No estuvieron atentos, parece. A ver, ya. La potencia entra por esta catarina. Fíjense, es como una tubería de agua, les había dicho. Va a ir hacia acá o hacia acá la potencia. Va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque a la izquierda solo tengo un rodamiento, un apoyo. La potencia no circula o no tiene nada que ver con los rodamientos. La potencia va hacia los elementos nomás. ¿Ya? Entonces, la potencia va a ir hacia la derecha, hacia el otro elemento para buscar salir. Entonces, como solo tengo un elemento de entrada y un elemento de salida, ¿qué significa eso? Que la potencia de los 10 HP que entra, 10 HP, 10 HP, 10 HP, salen igual por 10 HP. Entonces, en el punto B y en el punto C, en ambos puntos circula 10 HP. Por eso, si se fijan en la ecuación de torque, fíjense, lo único que cambia no cambia nada lo que es el punto B y el punto C. Punto B es 63.000 por 10 HP dividido entre 200. Y el punto C igual va a ser 63.000 por 10 dividido entre 200. Por eso le coloco que es lo mismo. Podría colocarles, digamos, así, digamos. Así, sería lo mismo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? La potencia de C es igual 10 HP. Por eso, mira, sale lo mismo. Por eso directamente le coloqué que torque de B es igual a torque de C, porque salen lo mismo. ¿Ya? ¿Se aclaró esa duda? Sí. Harrison, una preguntita volviendo a esta parte acá de la relación de velocidad. ¿Siempre la velocidad del motor va a ir arriba sobre el eje? No, depende del tamaño, yo le dije. Es depende del tamaño. O sea, pueden seguirle la regla, su formulario del tema de Catarina. O sea, le pueden asignar número. ¿Cuál es el número 1? Número 1 se le dice al más chiquito y número 2 se le dice al más grande en el tema de Catarina. Pero ustedes ya tienen que saber que el más chico siempre gira más rápido que el más grande. Es ley eso, siempre va a ser así. En este caso.
le dije que la relación de velocidad tiene que salir siempre mayor a 1. Entonces ustedes vienen acá. ¿Cuál va a girar más? ¿El más chico o el más grande? El más chico. ¿Cuál es el más chico? El motor. Entonces el motor le colocan arriba. Es lo mismo que cumple su formulario. Es lo mismo, pero yo se los digo para que se salten esa parte de buscar su formulario y que cuadren cómo va a ser. Pero relación de velocidad siempre tiene que salir mayor a 1. Entonces el que sea mayor valor, el que gire más rápido, ese tiene que ir arriba. En este caso, yo ya sé que el que más gira es el más chico, y el más chico es el del motor, pues, ¿no? Por eso ya directamente yo coloco arriba el del motor y abajo el del eje. Si el del eje fuera el más chico y el del motor fuera grande, entonces ahí yo colocaría el del eje arriba, porque el más chico gira más rápido que el más grande. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Es como... Sí. Ya, está bien. Eso es con respecto a los diámetros, ¿no ve? En este caso te lo dije con respecto a las velocidades. Con respecto a los diámetros. Pero, con respecto a los o sea, diámetros, más fácil. claro, sería en este caso con respecto a las velocidades, pero, por ejemplo, hay un ejercicio, creo que te lo envié, pero tú creo que le cambiaste el enunciado, está a la inversa, o sea, el diámetro de 5 pulgadas está sobre el eje, Ya. está a la inversa, y entonces parece la relación de velocidad igual va a ser 2, o sea, siempre se va a colocar el más. Sí. Siempre tiene que salir de mayor a 1, ¿verdad? Sí. Entonces no importa si enumera diámetro 1, diámetro 2. Añadiendo ahí, hola, sí. En teoría, en el libro dice que cuando el sistema es un reductor de velocidad, la relación de velocidad siempre debe ser mayor a 1. Cuando es reductor de velocidad, aquí el modelo que Harrison nos explica es un reductor de velocidad, ¿ya? Si fuera un acelerador, la relación de velocidad debe salir menor a 1. Cuando es una aceleración de velocidad, cuando el piñón grande está en el eje del motor y el piñón pequeñito está en el eje de diseño. Ahí sería un acelerador de velocidad. Ahí la relación de velocidad debe salir menor a 1. Eso por teoría, lo digo porque me cansé de leer el libro y dice eso, ¿ya? Pero el modelo es ¿cómo se llama esto? Está disminuyendo la velocidad. Entonces la relación de velocidad siempre es mayor a 1, como dice Harrison. Pero en este caso, cuando es un reductor de velocidad, porque el eje del motor gira una vuelta, gira 10 vueltas el piñón pequeño y el grandote solo giró 5. Entonces está reduciendo la velocidad del eje. Entonces ahí la relación de velocidad es siempre mayor a 1, como dice Harrison. Pero el compañero plantea, ¿qué pasa si el piñón grande está en el eje del motor y el piñón pequeñito en el eje de diseño? Eso es un acelerador de velocidad. Y cuando aceleramos la velocidad, la relación de velocidad es menor a 1. Ya, sí, esa parte se la quería saltar, digamos, para que no se chipen, porque yo siempre trato de manejar la relación de velocidad mayor a 1, jugando ahí cuál va arriba, cuál va abajo. Pero está bien lo que dice Ariel, en teoría es así. Tiene que ver si es reductor o es reductor o que aumenta, o si no aumenta la velocidad, uno de los dos. En este caso, ¿es reductor o es acelerador? Se dan cuenta porque el de salida, en este caso que es el eje, es grande y el del motor, que es el impulsor, digamos, es chico. Entonces, el chico le está dando a uno grande, lo que es la potencia. Significa que va a disminuir la velocidad, porque cuando le das la potencia a uno grande, este grande va a disminuir su velocidad, como dice Ariel, es un reductor. Pero en el caso que es como dice su compañero, de que el del motor, digamos, es el grande y el del eje es el chico, ahí es acelerador. ¿Por qué? Porque el grande gira más despacio que el chico. El eje va a girar más rápido que el del motor. En ese caso se le dice así, digamos, como dice Ariel, acelerador. Como les digo, no quería yo meterlo en esa parte para no chiparlo, pero si le entiende bien así, belleza. Belleza, está en el libro bien explicado eso. Yo siempre nomás trato de jugar con las relaciones de velocidades para que salga mayor a 1 y fin. Ahí yo o sea, no lo leo siquiera los formularios. Yo digo, tiene que salir mayor a 0 y mayor a 1, mejor dicho, y por eso yo juego así con las relaciones de velocidad. Hasta ahorita no me ha fallado, Ya, depende de usted. entonces, en este caso, cuando sería más a la inversa, no
¿Afectaría en lo que sería el orden de la velocidad del motor o no? Afectaría, tendría que ser al revés. Esto sería al revés. N del eje iría arriba. Si fuera al revés, si el chico estuviera en el eje y el grande en el motor, ahí sí afectaría. Porque si lo pones así, digamos, como está, tu relación de velocidad va a salir menor a 1. Ya va a salir menor a 1. Entonces ahí es cuando tenés que hacer, como dice Ariel, trabajar con relación de velocidades menor a 1. ¿Ya? Ya, está bien. Una consulta, Harrison. ¿Sí? En un modelo vi que en el último inciso pone si los valores de SU y SY aumentan, ¿cómo varía en el diseño del eje? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Dónde te afecta SY o SU? En el Claro. diámetro y en No, lo del ¿dónde te material. afecta SU exactamente? SU y SY. ¿En qué SU, variable? ¿En qué ecuación? En SN, ¿no? En SN. Exacto. En el SN. Ajá. ¿Y SN está en el denominador o en el denominador o numerador? Abajo, Denominador. en el Y denominador. SY igual ambos están en el denominador. Entonces, si SY aumenta, mi diámetro disminuye. Pero si SY y SU disminuyen, mi diámetro aumenta. ¿No? Eso es lo que tienen que responder. Es cuestión que se fijen nomás. Sí, en otras palabras, ahí añadiendo al compañero, si el SU disminuye, entonces la resistencia a la fatiga del eje disminuye. ¿Qué quiere decir? Que tu diámetro debe ser obviamente mayor, ¿verdad? Porque está disminuyendo tu resistencia a la fatiga del diámetro. Entonces, para evitar que falle, el diámetro debería aumentar, digamos, ¿no? Eso es lo que tengo yo en teoría, ¿verdad? ¿Entendió esa Pero parte? ¿Le entendieron bien los demás? Sí, o sea, ese tipo de preguntas solamente se responden teóricamente o hay que hacer cálculos, otro más. No, teóricamente nomás. Ah, ya como también en el de la pregunta de acá que nos hizo, no sé si Claro. de los ejes. Sí. Está acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la distancia de separación entre los puntos B y C? Es ahí nomás examinar tu ejercicio y ver en qué variable te va a afectar esa diferencia. ¿Ya? Harrison, en el modelo igual que está la pregunta que te hice, ahí dice gráficamente. O sea, la misma pregunta que de la F, pero dice gráficamente y analíticamente. ¿De qué te referís? ¿SY? No, en la Ahí, F, mejor. eso de punto B y C dice gráficamente. O sea, explique gráficamente. Ahí tendrías que dibujarle de nuevo, digamos, lo que es O sea, hacer de nuevo los diagramas. gráficamente. Ajá, parece que Sí, sí. dice gráficamente Ule. y analíticamente dice. ¿En serio? Es que siempre se esmera en hacerlo Sí. más difícil. Sí, dice así. Por eso Ya, este examen lo vi y está a la inversa, o los diámetros, y dice así como dice Ariel. ule. Sería pero acá, porque dése cuenta, pues es acá nomás donde el mayor cambio que afecta la distancia es acá, pues en los diagramas. ¿En qué otro lado te va a afectar? ¿En qué otro cálculo te va a afectar la distancia? En ninguno más, pues. En ninguno más, solo en los diagramas. Y te pide gráficamente y analíticamente, supongo que te pide que ahí es de nuevo los diagramas en X y en Y. Eso es. Brutal. ¿Se entendió eso? ¿Los demás entendieron lo que dijo su compañero? Él dice que en un examen, esta pregunta de acá, ¿qué pasa al aumentar la distancia de separación entre B y C? Explique y grafique. Entonces te dice que hagas, digamos, que la distancia entre B y C, que es 5, ahora que digamos que sea mayor, que sea 10, que le mostres con cálculos cuánto va a cambiar, digamos, cuánto va a cambiar las reacciones que hallaste. A eso se refiere, cuánto va a cambiar los momentos que hallaste. Ya, para los demás, por si no entendieron, ya. Ahí nos ¿Otra damos pregunta? cualquier medida, ¿no? Sí, yo creo, pues si no te va a dar ninguna, tómate cualquiera, pero Ya. que sea mayor. Bueno, ¿Tienen otra duda? ¿Alguna otra duda de esto?
esto para que vayamos al tema de engranaje? Oh, claro. Ya. Un break. ¿Descansamos o quieren seguir ahorita? Sí, descansemos. Sigamos. Ya 5 minutos.